España está proponiendo que se acabe con el anonimato. Esa batalla la vamos a dar. Encontrar muchos apoyos en Europa porque es ahí donde tenemos que residenciarlo, aunque en España, lógicamente, también vamos a hacer cosas al respecto. En esta época en la que ser anónimo o pretender ser anónimo está tan mal visto, ¿no? Parece que uno no puede decir lo que quiera si no pone su cara. Están consiguiendo una tendencia de opinión generalizada de que está bien que nos controlen, que sean exhibidos aquellos que opinan de forma disidente, ¿no? En primer lugar, propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta. Este mismo tío, que tiene un ejército de bots, que tiene un ejército de perfiles anónimos, trabajando a su servicio para impulsar toda su basura. Este mismo tío que utiliza el anonimato de las redes para tratar de hacer política, dice que hay que prohibir el anonimato de las redes. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura como este tío? Carece de escrúpulos. La revelación ilegal de mi identidad ocurre cuando Pedro Sánchez dice que habría que acabar con el anonimato en redes, porque eso, pues, parece ser que no le interesaba que hubiera gente allí esgrimiendo un discurso contrario al suyo, que no podía controlar. Él controla los medios en España, la mayoría de medios son controlados por él, pero ocurre una cosa, y es que tú como individuo puedes tener muchísima influencia, a veces más que muchos medios, y no hay nadie que te controle. Entonces, ¿qué haces contra un individuo que está plasmando un mensaje diferente al tuyo y que necesitas eliminar? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus herramientas? No lo sé. Pero casualmente después, yo no digo que haya sido él, pero casualmente después empiezan los doxeos. Yo los veía desde la distancia hasta que me tocó a mí. Me avisaron de que había gente con mi identidad, la habían averiguado de una forma oscura que yo todavía no sé. Está la cosa en los juzgados. Entonces sí que hay gente que estaba dentro del Estado y tenía acceso a información privilegiada dentro del Estado. Y ese grupo, el grupo de Telegram que se dedicaba a doxear, pues consiguió toda esa información. Con toda esa información, ¿qué hacen? Porque ellos no tienen capacidad de difusión. Entonces, aquí entra en juego el diario Red de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es alguien que sale de la nada. Ha sido exministro de España. O sea, ha tenido un peso importante en el Estado. No es una persona que va por ahí, no. Es una persona que ha estado dentro del Estado. Y eso es un factor importante. Diario de Red pertenece a Pablo Iglesias. Y Diario Red es el que publica, firmado por Román Cuesta, es la persona que me doxea, todo este asunto, ¿no?, de que yo estaba detrás de la identidad de Capitán Bitcoin. A partir de ahí se me pinta como pinta la extrema izquierda una persona que no está con su ideología, ¿no? Que sobre Facua y sobre Rubén Sánchez, que es la persona que está liderando Facua, que como sabemos pues es un organismo que no se dedica a la defensa del consumidor, o no exclusivamente, sino que tiene un papel también de activismo ideológico, político. Vale, sí, recibe muchas subvenciones, eso está claro, ¿no? Y creo que si no fuera por las subvenciones sería un organismo que estaría destinado a desaparecer. A partir de ahí, yo no sé nada, eso la justicia tendrá que decirlo. Yo simplemente sé los rumores que se han corrido durante muchos años en Twitter, que es que él estaba apoyando, incluso participando de eso. Pero ahí ya yo no puedo afirmar nada. Esto sí que es muy interesante porque Rubén Sánchez, a ver, hay que recapitular un poco hasta 2021. En 2021 a mí me suspenden la cuenta, porque estos grupos que ahora doxeaban, previamente lo que hacían es engañar al algoritmo con denuncias masivas sobre algunos tweets que podían ser susceptibles de ser censurados, ¿no?, por la plataforma. Antes la censura era algo mucho más corriente en Twitter. Apenas podías responder preguntas sin que pudiera ser sancionado. Entonces en 2021
estos grupos se dedican a estudiar todas las respuestas que yo he hecho y las que pudieran ser susceptibles de censura. Y en una de esas se empeñan hasta que suspenden mi cuenta. Vale. A partir de ahí, Rubén Sánchez tarda pocas horas en alegrarse de que yo haya caído. De que con 60.000 seguidores que tenía por entonces haya caído. Curiosamente, mucho después, cuando se me doxea, también es de los primeros en hacer comentarios en redes sobre lo bien que se siente después de que mi mensaje haya caído y haya decidido cerrar la cuenta. Son cosas bastante curiosas, son por lo menos curiosas. Podríamos entrar en otro tipo de calificativos, pero curiosas desde luego. Dan que sospechar. Bueno, Román Cuesta es un ceramista que vive en Salamanca con unas dotes de investigación muy cuestionables porque, vamos, no sé, yo creo que está clarísimo por todo el mundo que a él le pasan toda la información. Los investigadores son otros, la gente que está implicada presuntamente a otros niveles del Estado y que proporciona información más delicada tampoco están dentro de su periódico, están fuera. Y él sencillamente lo que se dedica es a exponer las investigaciones de otro. Entonces, bueno, yo creo que va a acabar mal y está haciendo un papel un poco de perro de presa, dándoselas de algo, haciendo un poco crecer su ego, diciendo mira lo que estoy haciendo, las heroicidades que estoy haciendo. Pero creo que va a acabar muy mal y además ha dicho muchas mentiras, ¿no? Yo creo que, aparte de eso, ha sido mentiroso y tergiversador porque tú puedes desvelar la imagen de alguien, dices, mira, está ahí. Y dices, bueno, ¿y qué? Pero tú necesitas una narrativa como que esa persona es mala o ha hecho algo muy malo antes. Me acuerdo, por ejemplo, Infinita, que es uno de los perfiles que él doxeó, incluso manipularon imágenes y demás, su grupúsculo de gente, y dijo que se había dedicado a la prostitución. La pobre chica, pues incluso tuvo problemas de varios tipos, ¿no? Y su novio, si no me equivoco, intentó agredir a Román Cuesta, ¿no? Como... En fin, de mí también dijo muchas mentiras, de mí, de mi padre, metió a mi padre cuando mi padre no tenía nada que ver. Todo tipo de mentiras y de manipulaciones para reforzar su discurso y su trama, ¿no? Una trama artificial que necesitan para justificar todo lo que están haciendo, ¿no? Esto también pasa a ser ya peligroso, o sea, se están cometiendo ilegalidades contra personas que quieren guardar el anonimato. El anonimato es una forma de protección y de libertad. Yo me pongo un avatar de por medio para protegerme de los odios, de las polarizaciones, de los ataques personales, de los ataques de todo tipo, ¿no? Que Óscar Puente participe de esto es un nivel de peligro muy alto, porque recordemos que es un ministro de España. O sea, tiene un poder gigantesco, tiene todas las herramientas del Estado a su disposición, y eso es muy peligroso contra una persona. Ahí puedes realmente correr peligros de muchos tipos, ¿no? Cuando una persona que parece incluso desequilibrada en ciertos momentos, como es Óscar Puente, no controla lo que dice. Bueno, incluso Pedro Sánchez ha dicho que debería de tener un community manager, ¿no? Algo así. Dejémoslo ahí. Más se ha mojado para respaldar a su ministro de Transportes en las redes sociales, pero le aconseja algo que a él dice le vino muy bien. Dejar mis redes sociales en manos de una community manager. Hoy ha aprovechado para señalar... Eso es bastante sorprendente, o sea, no controla en absoluto, pasa más tiempo en Twitter que gestionando sus propios problemas, que son muy graves. Renfe va fatal, lo que compete a su ministerio va fatal, y él se dedica a señalar gente
asustarla, insultarla en redes. Eso te da muestra del nivel de degradación de la política española. Lo que pasa es que cuando yo pierdo la protección que me da el anonimato, es que recibo una violencia brutal. O sea, mis datos personales son filtrados. Mi WhatsApp, recibo mensajes de todo tipo, decenas de mensajes de gentuza y de todo tipo de locos, amenazándome, etc. Bueno, a mi padre incluso, se mete a mi padre. Una persona que yo amo profundamente, se mete de por medio y se lo manipula. Mi padre es una persona ejemplar. Mi padre ha escrito historia, es médico, más de 30 años de servicio de médico, es historiador, es académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Es una persona ejemplar, no hay por dónde pillarla. Participa en su comunidad, ayuda a la gente. Meter a mi padre es de las cosas que más me duelen en todo esto. Porque que se ataque a mi persona en realidad sí que desfigura mi imagen. Porque claro, ahora cualquier persona que me conozca nueva puede buscar por Google ¿este quién es? Y aparece allí cosas malas de mí, ¿no? Eso, para una persona que no esté 2 o 3 pasos más allá en inteligencia que el común de los mortales, puede ser bastante negativo, ¿no? Porque tú buscas información sobre esta persona y te sale toda esta historia. Entonces a mí yo ya quedo marcado. Sobre los amigos, bueno, sí, hay una imagen que las personas tienen de ti. A veces se corresponde con la realidad y a veces no. Yo creo que la mayoría de veces no se corresponde con la realidad, porque incluso las personas que tú conoces comparten contigo lo que quieren compartir, en función de tus afinidades, en función de lo que sea, en función de su propia privacidad interior. Entonces tú compartes ¿cuántas horas al año con ellas? ¿10? Ponle 5, 10, 20. 20 horas al cabo de un año. Pero claro, un año son 365 días. ¿Qué pasa en la conciencia de esa persona? No tiene nada que ver con lo que comparte contigo. Entonces tú te figuras algo sobre esa persona, tienes unos prejuicios, unas creencias sobre ella. Realmente no sabes nada, no sabes dónde está su conciencia. No sabes nada sobre su conducta, no sabes nada sobre su voluntad de hacer el bien. Entonces lo que de mí opine X o Y persona me dará más o menos pena, pero yo no puedo desgranarte todo esto que te estoy diciendo. Es imposible, eso tienes que llegar tú a ello. Las imágenes de las personas que tenemos de ellas no son las personas, son cosas diferentes. Algo curioso que me pasa cuando llego a El Salvador es que me reciben con unos honores que en la vida me han recibido en España. Bueno, lo que pasa realmente es que me entrevistan, me llevan a una sala VIP, a un espacio VIP donde había otros influencers por allí, había unas ucranianas poco más allá en la misma sala, parecían ucranianas por cómo hablaban, o rusas. Y a mí me llevan allí, me entrevistan, me tratan súper bien, me dan un té y unos chavales muy majos pues me entrevistan, me intentan que les explique por qué he ido al país y qué les ha parecido el nuevo aeropuerto, bueno, diferentes preguntas. A mí me sorprende porque me siento como un famoso o algo así. Claro, yo antes de ir a El Salvador me pongo en contacto con muchísima gente de El Salvador, incluidos diputados, incluidos funcionarios, para descubrir las diferentes esferas que a mí me interesan dentro del país. Pero bueno, yo curiosamente ya tenía relación con El Salvador en el sentido de que yo, en el hospital en el que estaba, había conocido a la madre de una diputada. Es muy interesante, ¿no? En fin, por un lado, tenía ya cierta relación y cierta facilidad para entrar en El Salvador. Y por otra, los salvadoreños son gente muy abierta. Y hay una cultura un poco más informal que te permite acceder a muchos más sitios que lo que podría acceder quizás siendo español y analizando España, curiosamente. Carlos Marroquín es una de las piezas más interesantes del país. Porque claro, el evento culmen de lo que ha pasado en la historia reciente de El Salvador es que
las maras han sido encarceladas y el país ahora está en un nuevo nivel para progresar. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuáles son las personas que han conseguido solucionar ese problema? Hay una estructura, ¿no? Pero una de las que más interés generan son las que estaban más cerca del problema, a mí por lo menos. Carlos Marroquín estaba en el epicentro del problema. No se lo contaban, no era un político que estuviera en una oficina, no. Estaba en el centro del problema. O sea, tú imagínate la inteligencia que tienes que tener para ser intermediario del Estado salvadoreño con las maras. Maras son asesinos. Son lo peor. O sea, cortaban cabezas y jugaban al fútbol con ellas. Para entrar en las maras muchas veces tenías que matar a otra persona. O sea, son absoluta escoria. Entonces, las personas que están al pie de la batalla, para mí son más valiosas que los que están detrás. Por eso es tan interesante Carlos Marroquín y me gustó tantísimo entrevistarlo y conocerlo. Carlos Marroquín acepta la entrevista precisamente porque no somos un medio grande que pudiera manipular lo que estamos hablando. O sea, yo simplemente, lo he dicho alguna vez, tenía 2 iPhones, unos trípodes, unos aparatos de sonido para que se me escuche decentemente. Mi equipo es pues muy precario, es simplemente algo para YouTube, no tengo ninguna pretensión de nada. Y esa humildad no me cierra puertas, me abre más puertas, porque la gente dice, ¿y esta persona ha venido aquí y quiere descubrir la verdad? Vamos a enseñársela. Y el salvadoreño juega en otra sociedad mucho más informal, no es tan de pedir tantos permisos, de burocracia, de esta persona quién es, es otro nivel de informalidad y eso juega totalmente en mi beneficio. Claro, este sí que es un problema. Hay personas que pueden haber entrado en la cárcel y eran inocentes. Habría que determinar si lo eran o no, ¿no? Yo no lo sé. Pero eso es un daño que ocurre en todos los países. Todos los países tienen a gente encarcelada en la cárcel. En España yo conozco a gente que era inocente y la metieron en la cárcel muchos años. ¿Sabes por qué? Por política. Por pura política. No convenía que estuvieran. Entonces fueron eliminados de manera brutal por el Estado y encarcelados. Así que hay que tener cuidado con eso, porque los estados, en todos los lugares, cometen fallos. Y en El Salvador también. Pero claro, aquí ocurre una cosa. ¿Qué nivel de injusticia tiene el país? Porque claro, en función de esto podemos determinar si ha sido positivo o negativo lo que ha pasado allí. Cuando tú eliminas a una serie de decenas de miles de asesinos y los metes en la cárcel, pues también estás eliminando un nivel de sufrimiento incuantificable. Quiero decir, la gente que estaba chantajeada, la gente a la que le mataban hijos, la gente a la que le daban un tiro porque sí, porque estaban jugando por allí y le daban un tiro. Te robaban, te mataban simplemente por una mala mirada. Raptaban a tu hija y la tenían de esposa de algún líder de por allí pandillero y tenían hijos con ella. Te robaban la casa. Y se ponían a vivir en ella porque les gustaba. Entonces, hay toda una serie de sufrimiento que tú también has eliminado. Entonces, daños colaterales. Claro que hay daños colaterales. No seamos inocentes, ¿no? Pero eso ocurre en todos los países. También en las democracias que se creen algo, como la española. En la española ahora mismo, por una denuncia de una mujer, hay hombres que acaban en el calabozo, durmiendo en el calabozo. O incluso se separan de los hijos. Se separan de los hijos porque la mujer pues no le gusta cómo se ha resuelto el divorcio y te empieza a poner denuncias de género. ¿Y tú dónde acabas? En una situación
pues hasta de suicidio. Entonces, en todos los países hay estos daños colaterales que tienes que jugar con ellos. Yo no voy a juzgar nada, pero lo que ha pasado allí es muy interesante porque el país, de ser un desastre, donde no iba ni el turismo, a ser un lugar donde está estallando el turismo, donde cada vez más nómadas digitales lo fichan, donde la gente puede pasear tranquila por la calle, es otro país. ¿Se ha dejado algo por el camino? Pues algo se habrá dejado, indudablemente, pero el beneficio es inconmensurable. Según mi opinión, están atacando tanto a El Salvador desde fuera porque representa un nuevo modelo de país. Un modelo de país soberano. Un modelo de país que piensa en sí mismo, que piensa en sus ciudadanos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchísimos países lo que han hecho es someterse a agendas extranjeras. Ser colonizados por otras potencias y servir a sus intereses. Entonces, en este modelo de países más o menos soberanos, Bukele y El Salvador se han erigido como unos ejemplos a seguir. Y muchos países que quieren más soberanía, que quieren manejar sus propios asuntos, pues miran hacia El Salvador, porque es un ejemplo para ellos. Para mí Bitcoin Beach fue un lugar precioso. Empecemos por la parte natural porque es increíble. O sea, surferos, gente de muchos países, la estética, la calma que se respiraba. Y por otro lado, era un experimento en el que tú tenías una wallet, yo tengo mi wallet, y pago. Pago un refresco, pago el agua, comercios que parecían súper humildes, pues vas allí con el código QR, tan sencillo como eso. ¡Pam! ¿Qué pasa con eso? Pues que es una cosa absolutamente rompedora. La gente no entiende todavía el valor que tiene Bitcoin. Pero Bitcoin significa que tú no estás transaccionando valor con una persona mediante un tercero, mediante un banco, mediante un estado que te controla. Lo haces de tú a tú, ¿sabes? Y eso es muy interesante porque yo te transacciono a ti valor o tú me transaccionas a mí sin que nadie tenga por qué meterse en eso. ¿Por qué se tenían que meter en eso? Nos hemos acostumbrado a pensar que tiene que haber un controlador, que tiene que haber un banco, que tiene que haber alguien que controle nuestras transacciones de valor. Y creo que eso no tiene por qué ser así. Entonces Bitcoin tiene esa característica. Es un sistema diferente al financiero tradicional. Y es una alternativa muy interesante que la gente realmente no conoce. Preservas también tu valor. O sea, las carteras frías lo que hacen es preservar tu valor y tú eres responsable de tu propio dinero. No se lo confías a un tercero. No es un banco el que tiene tu dinero y él te dice, vale, sí, ahora puedes sacarlo. Ahora no. Ahora hay un corralito. No puedes sacarlo. Pero en mi dinero. Protesto. Como en Chipre, ¿no? Que protestaban, o en otros países, Argentina. No. Resulta que tu dinero es tuyo. Y te vas a China y tienes tu dinero. Y te vas a cualquier sitio, a Estados Unidos y tienes tu dinero. Y va mal en tu país y allí tienes tu dinero. Y tú eres el responsable también. Pues está siendo un ejemplo para muchos países precisamente por todo esto que estamos hablando. Si tú eres soberano de tu propio país y manejas tu propia economía, manejas tu propia política, no te doblegas a lo que te dicen otros, negocias bien con los fondos monetarios internacionales que te piden X o Y, piensas en tu gente, pues eso desde luego es un diferenciador enorme con respecto a otros países. Después tiene una apertura que no correspondería con el nivel de conciencia de un país así. Quiero decir, apuesta por Bitcoin, que es la de las tecnologías más novedosas y más nuevas que hay. Porque otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Que están mucho más desarrollados en muchos sentidos, no apuestan por Bitcoin, incluso lo limitan. Pues no lo sé.
Pero en Bitcoin yo he comprado fruta, he comprado refrescos, he comprado comida, he comprado muchas cosas simplemente con el valor que yo tengo en mi wallet. Y eso es un diferenciador enorme. Tienen una forma de enfocar los problemas y de pensar que lo hacen diferente. Entonces El Salvador me parece un país de mucho futuro. Bueno, yo más allá de simpatías o animadversiones o odios o lo que sea, ¿no?, contra Bukele o a favor de Bukele, sí que tengo algo que prima sobre todo ello, y es que tengo una visión de que me gustaría una Hispanoamérica más unida y me gustaría que estuviéramos más conectados. ¿Por qué? Pues porque la conexión que a lo mejor nos daba el imperio, más allá de que estuviera liderado por España o no, eso me da igual, pero a nivel de imperio, los imperios tienen muchas cosas buenas, y una de ellas, me refiero a que el mundo hispano, ¿no?, hispanoamericano, era como una civilización unida. Cuando llegan las independencias y se rompen 20 o 20 y pico países lo que era antes una unión, pues también se pierden cosas por el camino. Y se pierde, por ejemplo, la unión económica. O sea, yo comerciaba más como país con otros países que eran afines a mí. No odiaba al español o otros países, ¿no? Había más unión, había, digamos, más civilización. Y eso, pues, definitivamente es un nivel superior. Entonces yo quiero hacerle mostrar, o sea, quiero mostrarle a Bukele que eso es un valor compartido que todos deberíamos de proteger. ¿Y qué simboliza más ese valor compartido que la sabiduría y la lucha contra molinos, ¿no?, que simboliza el Quijote? El Quijote es un elemento cultural unificador de todo el mundo hispano. Todos lo entendemos. Y todos sabemos la sabiduría que hay en esa figura, ¿no? Entonces simplemente es un recordatorio, como se lo haría si pudiera cualquier otro presidente o figura que simbolice lo que precisamente simboliza Bukele. Porque no nos olvidemos de que está luchando contra molinos. Está enfrentándose a muchos niveles a gente poderosa que no le gusta, le molesta que haya esa autonomía en un país. Y creo que eso, pues deberíamos de tenerlo todos en cuenta, ¿no? Un mundo hispano más unificado es un mundo hispano que progresaría mucho más, que comerciaría mucho más, que aportaría mucho más y que protegería mucho más a la gente. No conseguí darle el regalo, pero me hubiera gustado dárselo personalmente y estrecharle la mano. Pero bueno, el símbolo está ahí, eso es lo importante. Se lo hice llegar a través de terceras personas, de forma directa, o sea que puedo estar tranquilo de que le llegó. El próximo destino de mi viaje fue un lugar de acogida para muchos nómadas digitales que fueron cuando el COVID. Y yo quería investigarlo y de alguna forma investigar un poco más el país por si fuera un refugio que pudiera englobar a más personas todavía. Y precisamente lo que hago en Costa Rica es eso, es investigar a raíz de ese fenómeno que ocurrió, qué tiene ese país, ¿no? Yo sé lo que tiene porque he visitado el país y mucha otra gente que conozca Costa Rica también sabrá de todo lo que ofrece. Pero hay ciertas cosas, ciertas peculiaridades que te hacen pensar que Costa Rica es un país muy especial. No sé si para todos, pero para muchos yo creo que sí. Puede ser un refugio de élite para ciertos perfiles de persona. Y desde luego que yo conocí allí a españoles, conocí a americanos, conocí a mucha gente que le fue muy bien, muchísimo más, y te digo, de siendo empleado, ¿eh? O sea, conozco a un chico que con 2.000 euros en el bolsillo llegó desde España a Costa Rica y ahora tiene 5 empresas en un periodo bastante corto. Me sorprendió tanto que lo entrevisté y en el vídeo podréis ver pues toda la entrevista. ¿Qué sucede en esa persona? ¿O qué sucede en ese país que te permite con 2.000 euros hacer una progresión tan meteórica? No sé, tendréis que ver el vídeo.